Bienvenidos a The Deep Dive, listos para una inmersión profunda en un periodo clave de la historia de México. Clave. Tus primeros años como nación independiente, Exactamente. de 1821 a 1854. Un periodo fascinante. Tenemos un montón de fuentes sobre esta época, Sí, algunas bastante densas, por cierto, bastante. pero bueno, para eso estamos aquí, Por supuesto. para ayudarte a navegar por este mar de información Desmenuzarlas. y extraer las perlas más valiosas. Exactamente lo que hace fascinante a este periodo Ajá. es que México Sí. tuvo que construirse desde cero tras la independencia. Oh, sí, una tarea titánica. Imagínate un rompecabezas gigante, con diferentes grupos luchando por el poder, tratando de definir el futuro del país. Y no solo era elegir el tipo de gobierno, ¿no? Por supuesto. Federalista, centralista, Exacto. también tenían que lidiar con una economía en ruinas, Claro. conflictos internacionales Sí, y la poderosa influencia del clero y el ejército, totalmente. por donde empezamos. Empecemos por las piezas del rompecabezas, Ok. los actores principales Ajá. y sus intereses. ¿Qué haces? Inmediatamente después de la independencia de España en 1821, A ver. la gran pregunta era, Sí. ¿cómo debería ser esta nueva nación? Ok, entiendo. ¿Y quiénes eran los que querían armar este rompecabezas a su manera? Dos grandes grupos, Ajá. los federalistas, Sí. que buscaban estados fuertes y autónomos, figuras como Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías, Ajá. y por otro lado los centralistas, Ah, que querían un gobierno central fuerte para mantener unido al país. ya veo. Figuras como Lucas Alamán, Mm. Carlos Mario Bustamante. Dos visiones opuestas para un país recién nacido. ¡Qué tensión! Pero mencionaste que no solo eran los políticos los que estaban en la jugada. Exacto, el clero y el ejército. Ajá. Dos instituciones con gran poder Claro. e influencia desde la época colonial. Sí. También buscaban mantener sus privilegios y frenar los cambios que pudieran afectarlos. Tiene sentido. Después de siglos de dominio español, no sería fácil renunciar a ese poder de la noche a la mañana. No, ¿Y qué tanto impacto tuvieron en la configuración de estos primeros años de México? imagínate que cada cambio A ver. que se intentaba hacer en el Nuevo México era como jalar una cuerda y en el otro extremo estaban el clero y el ejército, Ya. resistiendo con todas sus fuerzas. Resistiendo, se opusieron a la secularización de la educación, la nacionalización de los bienes del clero, Ajá. a cualquier cosa que consideraran una amenaza a su posición. O sea, que más que un rompecabezas era como un juego de estira y afloja. Exacto. Y que en todos estos intereses en juego, cómo se dieron los primeros intentos de organización política del país. Bueno, el primer intento fue un tanto inesperado. Agustín de Iturbide, un líder militar clave en la independencia, Yes. se proclamó emperador en 1822. Emperador. Eso no suena muy a República Independiente. Pues no lo fue. Su reinado duró poco, apenas un año, Un año. pero sentó un precedente de inestabilidad. ¿Ya veo? Fue derrocado en 1823. Ok. Y aunque se estableció un gobierno provisional, Ah, la lucha por el poder seguía latente. un comienzo turbulento, por decirlo menos. Sí. ¿Y qué pasó después de la caída de Iturbide? Lograron encontrar un sistema de gobierno que funcionara. En 1824 se promulgó la primera Constitución de México, estableciendo una república federal. Ajá. Parecía que el federalismo había ganado la partida, pero Pero, siempre hay un pero en la historia, ¿verdad? exactamente, la Constitución de 1824 no fue la solución definitiva. Ya. De hecho, marcó el inicio de un periodo de vaivenes Ajá. entre el federalismo y el centralismo que duraría décadas. Entonces, el péndulo político mexicano oscilaba entre estas dos visiones. Y cada cambio de gobierno traía consigo nuevas leyes e instituciones. Así es, imagina la Constitución como un edificio en constante remodelación, con cada grupo que llegaba al poder, tratando de adaptarlo a su visión. Y mientras tanto, la gente tratando de entender y adaptarse a estos cambios. Un escenario bastante complicado. Y en medio de todo esto, ¿cómo se diferenciaban en la práctica los modelos federalista y centralista? ¿Cuáles eran los puntos de mayor fricción? Las mayores diferencias se centraban en la distribución del poder y los recursos. ¿Ok? Los federalistas creían en la autonomía de los estados,
que cada estado tuviera la capacidad de administrar sus propios recursos Sí. y tomar decisiones sobre asuntos locales. Okay. Los centralistas, en cambio, Sí. preferían un gobierno central fuerte que controlara los recursos y la toma de decisiones para todo el país. ¿Y en qué temas específicos chocaban más? Por ejemplo, la recaudación de impuestos. Claro, el dinero siempre es un tema delicado. Los federalistas defendían que cada estado recaudara sus propios impuestos y los administrara, mientras que los centralistas abogaban por un sistema centralizado, donde el gobierno federal controlara todo el dinero. Claro. Y había otros puntos de conflicto además del tema económico. Por supuesto, el papel de la Iglesia Católica en la Nueva República Ajá. también generaba controversia. Ya. Los federalistas en general, más liberales, Sí. buscaban reducir la influencia de la Iglesia en la política y la educación. Ok. Los centralistas más conservadores Ajá. defendían el papel tradicional de la Iglesia en la sociedad. Entonces esta lucha no solo se daba en el ámbito político, sino que también tenía implicaciones sociales y culturales muy importantes. Exactamente. Y estas divisiones Ajá. se manifestaron en repetidos cambios constitucionales, golpes de Estado y guerras civiles Sí. que marcaron las primeras décadas de México independiente. Ya veo. Un periodo turbulento donde se forjó el carácter de la nación. Un periodo turbulento, sí, Sin duda. sin duda. Muy interesante. Muy, muy interesante. Y hablando de figuras que encarnan estas tensiones, no podemos dejar de lado a Antonio López de Santana. Ah, Santana, el personaje que parece una montaña rusa política. ¿Cómo entender a alguien que cambiaba de bando federalista a centralista según le conviniera? Esa es la gran pregunta con Santana, un militar habilidoso sin duda que supo ganarse el apoyo popular, Sí. con sus victorias contra los españoles en 1829 Ajá, y en otros conflictos, pero también un político astuto, claro. con una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias y, como bien dices, ¿Y cambiar de bando si le convenía. qué motivaba esos cambios de bando? Ideología, pragmatismo, puro oportunismo. Es difícil saberlo con certeza. Algunos historiadores argumentan que Santana Anna carecía de una ideología definida, que simplemente buscaba el poder por el poder mismo. Ya veo. Otros creen que en el fondo era un nacionalista, Ah, que buscaba lo mejor para México, aunque sus métodos fueran cuestionables. un enigma envuelto en un uniforme. Si quieres prepararte para tu examen de admisión, tanto en historia como en todas las materias del examen de admisión a la UNAM y el IPN, inscríbete a nuestro curso Super Pro de Univetas, donde solamente con el código Profe Miguel tendrás un gran descuento. Un uniforme militar, podríamos decir. ¿Y cómo afectó esta ambigüedad a sus decisiones y acciones, especialmente en momentos cruciales como la pérdida de Texas? Buena pregunta. Cuando Santana llegó al poder, Ajá. las tensiones entre el gobierno centralista Sí. y los colonos texanos ya estaban al rojo vivo, No. y su estilo autoritario no hizo más que echar leña al fuego. Claro. Intentó imponer un control más estricto sobre Texas, Sí. lo que provocó la rebelión de 1835. Y vaya rebelión. La historia del Álamo es casi legendaria, Sí. aunque trágica para México. ¿Cómo influyó este episodio en la figura de Santa Anna? El Álamo fue una victoria militar para Santana, Ajá. pero a un costo muy alto. Alto. La brutalidad del asedio Sí. y la masacre de los defensores texanos generaron indignación internacional y envalentonaron a los rebeldes. Claro. Y aunque Santana obtuvo algunas victorias iniciales, Ajá. subestimó la determinación de los texanos Ujú. y fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto en 1836. Un giro inesperado. De héroe nacional a prisionero de guerra. Es. ¿Cómo impactó esta derrota en México y en la propia carrera de Santa Anna? Fue un golpe durísimo para México. Santana, bajo presión, firmó el Tratado de Velasco, Ah. reconociendo la independencia de Texas. Aunque el gobierno mexicano no ratificó el tratado, Yeah. la pérdida de Texas ya era un hecho. ¿Sí? Y para Santana fue el inicio de una serie de altibajos Claro. que marcarían el resto de su carrera. O sea que Santa Anna, el héroe que había expulsado a los españoles, terminaba firmando la pérdida de una parte importante del territorio mexicano. Así es un contraste que ilustra la complejidad Sin personaje. y del periodo que estamos analizando. Ya veo. Pero la historia de Santana no termina ahí. No. A pesar de la debacle en Texas, regresó a México Ujú. y volvió a ocupar la presidencia en varias ocasiones. Increíble. Parecía tener 7 vidas políticas. ¿Cómo logró recuperar el poder después de semejante fracaso? Santana era un maestro en el arte de la manipulación política Ajá. y la propaganda. Ah. Sabía cómo presentarse como el salvador de la patria. Ya. Incluso cuando sus acciones habían contribuido a los problemas del país. Por ejemplo, en 1838, Ajá. cuando Francia invadió México por el asunto de los pasteles.
Santa Anna aprovechó la coyuntura para presentarse como el líder que podía defender la nación. De la guerra de los pasteles, suena casi cómico, Sí, pero tuvo consecuencias serias para México, ¿verdad? efectivamente, aunque el nombre suena trivial. Sí. La guerra de los pasteles fue una humillación para México. Mm. Francia, aprovechando la debilidad del país, Ajá. bloqueó los puertos, Sí. bombardeó Veracruz y exigió el pago de indemnizaciones por daños a ciudadanos franceses, Ya. incluyendo al famoso pastelero. Ya. México, debilitado por sus conflictos internos, Exacto. no pudo ofrecer mucha resistencia. Otra muestra de cómo las luchas internas dejaban a México vulnerable ante las ambiciones extranjeras. Y en medio de esta crisis, Santa Anna, como un ave fénix, resurge de las cenizas. Exacto, y lo hace una vez más como un héroe. Como un héroe. Durante la batalla de Veracruz contra los franceses, Ajá. Santa Anna sufrió una herida en la pierna que le valió aún más la simpatía del pueblo Ya veo. y consolidó su imagen de defensor de la patria. Parece que Santa Anna tenía un talento especial para convertir las desgracias en oportunidades políticas. Sin duda era un maestro del teatro político, Ah. capaz de manipular la opinión pública a su favor. Ya. Y aunque su figura sigue siendo polémica, Claro. no se puede negar su impacto en la historia de México. No, claro que no. Pero, más allá de las idas y venidas de Santa Anna, ¿qué pasaba con el país en general? Seguía la lucha entre federalistas y centralistas. Por supuesto, la inestabilidad política era una constante en este periodo. Se sucedieron gobiernos federalistas y centralistas, Sí. cada uno con sus propias leyes e instituciones, Ya. pero ninguno logró consolidar un proyecto de nación a largo plazo. Un país en construcción con cimientos inestables y un futuro incierto. ¿Y qué otros factores contribuyen a esta inestabilidad, además de las ambiciones de personajes como Santa Anna? La economía mexicana seguía siendo muy débil, Sí. la guerra de independencia, los conflictos internos Ajá. y la falta de inversión extranjera Claro. habían dejado al país en una situación precaria. Esto dificultaba la implementación de políticas públicas efectivas Ya veo. y generaba descontento social. Un círculo vicioso, inestabilidad política, crisis económica, descontento social. Sí. Y para colmo, las ambiciones de las potencias extranjeras acechando. Así es primero España, ¿Sí? luego Francia. Ajá. Y en la década de 1840, México se enfrentaría a su mayor desafío hasta ese momento, Juan. la guerra contra Estados Unidos. La guerra contra Estados Unidos. Un capítulo doloroso y crucial en la historia de México. ¿Cómo se gestó este conflicto? ¿Qué papel jugó la figura de Santa Anna en este nuevo episodio? Para entender la guerra contra Estados Unidos hay que recordar la pérdida de Texas. México nunca reconoció la independencia de Texas, Claro. y mucho menos su anexión a Estados Unidos en 1845. Ya. Esto sumado a disputas territoriales en la frontera Ajá. y a la ambición expansionista estadounidense, Sí. llevó al estallido de la guerra en 1846. 1846. Y Santa Anna, como no podía ser de otra manera, claro, vuelve a entrar en escena. Claro, el eterno protagonista de la política mexicana. ¿Y qué papel jugó en esta ocasión? ¿Héroe o villano? Bueno, esa es una pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Ok. Te adelanto que la guerra contra Estados Unidos marcaría un punto de inflexión en la historia de México. Ya veo. Y el papel de Santa Anna en este conflicto será una vez más objeto de debate. Me dejas con la intriga. Esperaré con ansias la siguiente parte para descubrir cómo se desarrolla este nuevo capítulo. Retomamos nuestra conversación justo donde la dejamos México, enfrentándose a una nueva amenaza, la guerra contra Estados Unidos. Sí, un conflicto que marcaría profundamente al país. Mencionaste que la anexión de Texas por parte de Estados Unidos fue un detonante clave, Exactamente. pero había otras razones detrás de esta guerra. Sí, la anexión de Texas fue la gota que derramó el vaso, pero el trasfondo era más complejo. Estados Unidos, impulsado por una ideología expansionista conocida como Destino Manifiesto, Ajá. veía en México un obstáculo para su expansión hacia el oeste. O sea que además de Texas, codiciaban otros territorios mexicanos. ¿Y qué postura tomó México ante esta amenaza? México se encontraba en una posición difícil. Por un lado, no podía aceptar la pérdida de Texas ni la expansión estadounidense sobre su territorio. Por otro lado, su situación interna era precaria, inestabilidad política, crisis económica, divisiones internas. Un escenario complicado para enfrentar a una potencia como Estados Unidos. Totalmente. Y en medio de esta coyuntura, ¿qué papel jugó Santa Anna? Como era de esperarse, Santa Anna se ofreció a liderar al ejército mexicano, regresó del exilio y una vez más se presentó como el salvador de la patria. El eterno regreso de Santa Anna parecía tener un don
para aparecer en los momentos más críticos, para bien o para mal. ¿Y cómo le fue en esta ocasión? Lamentablemente, la guerra contra Estados Unidos fue un desastre para México. El ejército estadounidense mejor equipado y con mayor experiencia superó a las tropas mexicanas en casi todos los frentes. Santa Anna, a pesar de su experiencia militar, sufrió derrotas importantes en batallas como la de Buenavista y la de Cerro Gordo. Ya veo. ¿Y qué consecuencias tuvo esta derrota para México? Con la ocupación de la Ciudad de México en 1847, México se vio obligado a negociar la paz. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, cedía a Estados Unidos un extenso territorio que incluía California, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada y parte de Colorado. Más de la mitad del territorio mexicano. Una pérdida enorme con consecuencias que se sentirían por generaciones. ¿Y cómo reaccionó la sociedad mexicana ante esta derrota? La derrota ante Estados Unidos fue un golpe devastador para el país, tanto en términos materiales como morales. Hubo un sentimiento de humillación nacional, de frustración ante la incapacidad del gobierno para defender el territorio. Muchos criticaron a Santa Anna por su liderazgo durante la guerra, considerándolo responsable de la derrota. Y con justa razón, ¿no? Después de todo era el líder del ejército. ¿Qué pasó con Santa Anna después de la guerra? Santa Anna, una vez más, fue obligado a exiliarse. Su carrera política llena de luces y sombras llegaba a su fin. Su legado sigue siendo objeto de debate entre quienes lo consideran un héroe y quienes lo ven como un villano oportunista. Una figura compleja, sin duda un reflejo de la propia complejidad de la historia de México en este periodo. Exactamente, y aunque hemos dedicado gran parte de nuestra conversación a las figuras políticas y los conflictos, es importante recordar que este periodo también fue un tiempo de construcción y transformación para México. Tienes razón, más allá de las guerras y las luchas de poder. ¿Qué otros procesos importantes se estaban gestando en el México de la primera mitad del siglo XIX? A pesar de la inestabilidad, se estaban sentando las bases de un México independiente, se establecieron los tres poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque su funcionamiento aún era precario, se hicieron esfuerzos por mejorar la educación con la fundación de nuevas escuelas y universidades, y la cultura también floreció con escritores, artistas e intelectuales que buscaban definir la identidad de la nueva nación. Es decir, que en medio del caos se estaban plantando las semillas de un México moderno. Exactamente, y aunque el camino sería largo y difícil, estos primeros pasos fueron cruciales para el desarrollo del país. Y después de este recorrido por los primeros años de México independiente, ¿qué podemos concluir? ¿Qué lecciones podemos extraer para entender el México de hoy? Creo que una de las lecciones más importantes es que la construcción de una nación es un proceso largo y complejo, lleno de desafíos y retrocesos. México en sus primeros años como país independiente enfrentó enormes dificultades, divisiones internas, crisis económicas, intervenciones extranjeras. Pero a pesar de todo logró sobrevivir y sentar las bases para su desarrollo futuro. Es decir, que los problemas que enfrentamos hoy en día no son nuevos, sino que tienen raíces profundas en nuestra historia. Así es, y comprender nuestro pasado nos ayuda a tener una perspectiva más amplia y crítica sobre nuestro presente. Las luchas por la democracia, la justicia social, la soberanía nacional son temas que ya estaban presentes en el México del siglo XIX y que siguen siendo relevantes en la actualidad. Entonces, estudiar historia no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para comprender nuestra realidad y para construir un futuro mejor. Exactamente, la historia nos ofrece un espejo en el que podemos vernos reflejados con nuestros aciertos y errores, nuestras virtudes y defectos. Y al conocernos mejor como nación, podemos tomar decisiones más informadas y responsables para el futuro. Magnífica reflexión. Y con esto llegamos al final de nuestro deep dive sobre los primeros años de México independiente, un periodo turbulento pero fundamental para entender la historia de este país. Así es, y para ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando este periodo tan apasionante de la historia de México. Lee e investiga, cuestiona, debate. La historia está viva y nos ofrece valiosas lecciones para el presente. Hasta la próxima.